Ahí está. Bueno. Ahí no me siento muy seguro, que qué más no me sale ahí. Mira, más rapidito, Ahí está, ¿eh? Aquí, mira. Sí, es que no me llega. Es que está muy apartado ahí, ¿eh? Sí. ¿Yo? Sí. Ah, está. Bueno, ya. Ahí le llega sobre hablar. Antes de la santidad, ¿cuál habéis hablado? Hablamos de la omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad, la unicidad de Dios. ¿La justicia habéis hablado? No vamos a hablar ni de la justicia, ni del amor de Dios, ni de la ira de Dios, ni de la preservación del gobierno, y alguno más falta por ahí. ¿El cuál es eso? Preservación y gobierno. Que Dios no se limitó con crearnos y crear el mundo, sino que también lo preserva, lo gobierna, lo sustenta. Pero bueno, ahora vamos a la tercera clase de la santidad de Dios. Esta es la tercera y última, si nos da tiempo, espero que sí. Entonces voy a ir bastante rápido. Hago un pequeño resumen, por los que no suelen venir. Normalmente, el que vive la santidad, como al que cada vez que la Biblia dice que alguien de repente ve a Dios se cae como muerto delante de él por la grandeza de Dios. Tenemos que ver a Dios como ese Dios soberano, como Señor. No solo como Dios, como amigo, como Padre, sino también como Señor. Como el Señor de los ejércitos, con toda su grandeza y su realeza. Tenemos que verlo de esa manera. Y tenemos que acordarnos de que si entramos a su presencia, de si puede ser un Padre para nosotros, es por el precio que Cristo pagó en la cruz. Eso nos tiene que hacer ser un poco más cautos con el pecado, ser un poco más temerosos de dejarnos arrastrar por nuestra carne y por nuestras pasiones. Leíamos el otro día, hablamos de Isaías 6, santo, 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 cómo fue redimido, restaurado, reconciliado, restituido, ¿verdad? Cuando se fue delante de Dios y dice, ay, que soy pecador y tal, y el ángel fue con un tizón, directamente mismo del trono de Dios, tocó sus labios y dice, tu pecado es quitado. Y entonces Dios lo prepara ya, desde esa, para el ministerio, ¿verdad? Y decíamos que necesitamos una experiencia así con Dios, una experiencia impresionante. No solo del nacer de nuevo, entregar nuestra vida, sino en el transcurso de nuestra vida, por lo menos una vez o más de una vez, ese toque con Dios, de ver, de sentir, de escuchar el propósito de Dios para nosotros, de ser puestos más adelante, más hacia su propósito. Debemos de buscar eso, esa intimidad con Dios, y que un día podamos tener ese toque como tuvo el apóstol Pablo cuando iba en el caballo, como tuvo Juan en la isla de Patmos, como tuvo Isaías, o como tuvieron tantos hombres de Dios en la Biblia. Ese toque diferente, ese toque que cambia una vida, cambia un ministerio, que te hace entender las cosas de otra manera, ¿verdad? Hemos hablado también de Moisés, un hombre manso y humilde, ¿verdad? Que por desobediencia, por falta de temor, no consiguió llegar a la tierra prometida. Y decíamos que parecía injusto, explicamos el otro día el porqué, ¿verdad? Vimos que era por causa de la santidad de Dios. Que era un hombre manso y humilde, Dios le dijo, háblale a la roca que eche agua, y él, acordaros, golpeó 2 veces con ira a la roca porque estaba enfadado, y su ira sobrepasó el temor de Dios. Entonces Dios le dijo, tú no vas a entrar en Canaán. Pero vemos que luego, el Dios de misericordia, como tenemos, él no entró a Canaán, pero luego lo vemos en la presencia de Dios. Luego lo vemos en la transfiguración de Cristo, que estaba allí Moisés también, ¿no? Y leímos el versículo que él no miraba lo que tenía delante, sino él tenía los ojos puestos en el invisible, ¿verdad? Él sufrió un castigo porque también hablamos de que el que desea obispado, una cosa sea, el maestro va a ser juzgado más duramente, ¿verdad? Cuanto más sabemos, cuanto más conocemos a Dios, más Dios nos va a juzgar, porque más entendimiento tenemos, ¿verdad? Más conocemos, más debemos de ser santos, ¿no? Que ese es el plan de Dios, ¿no? Para nosotros. El propósito es ser santos, ¿no? Y vemos que él era un hombre manso y humilde, pero por una vez que se equivocó, vimos que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, pero a Canaán. Pero vemos también que él no se quejó. Él cuando le dijo a Dios, mira, Moisés y Aarón,
el pueblo va a pasar, pero vosotros os vais a morir aquí. Vimos que él ni se quejó, ni dijo, Señor, pero esto, con lo que he hecho guiando al pueblo, este pueblo de dura servicio y tal. No, él dijo, Señor, lo que te pido es una cosa, que pongas a un líder en condiciones para que guíe este pueblo y tal y cual. O sea, él pensaba en los demás. Él sigue siendo manso y humilde de corazón. Y es una actitud, un ejemplo bien precioso de no altercar con Dios. De entender la soberanía de Dios, que hablaremos otro día también. Dios es soberano, hace lo que quiere, pero lo que hace es perfecto, porque hablamos de que no hay nada que de él no venga que no sea perfecto, ¿verdad? Este hombre lo entendió de esa manera, y en vez de quejarse, la petición que le hizo fue, pon un líder bueno. El Señor lo escuchó, ya serían sus planes y puso a Josué, ¿verdad? Bien, vimos estos dos ejemplos, ¿verdad? El de Isaías y el de Moisés, que llamaba mucho la atención. Vamos a ver ahora otro más. Bueno, vamos a ver otros tres, si nos da tiempo. También es una parte de la Biblia que si no la leemos por encima, nos parece un poco rigurosa de parte de Dios. ¿Sabéis quién es Uza? ¿Quién? Uza, bueno, no lo vamos a saber. Bien, esta es una historia donde está David. El pueblo de Dios, como siempre, muchas veces había desobedecido, habían hecho las cosas mal, estaban en pecado, y entonces Dios permite que los filisteos les ganen en la batalla y les arrebaten el arca de Dios, el arca del pacto. Se lo llevan los filisteos. Aquí viene esta historia, ¿no? Y vamos a leerlo un poco por encima, porque son 3 capítulos, pero no los vamos a leer todos. Luego, si queréis, los leéis. Es una historia bien interesante. Voy a empezar leyendo así a trozos. Dice, después, 1 Samuel 5. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla a Ebenezer, hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón, y la pusieron junto a la estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón nuevamente y la colocaron en su lugar. Pero temprano, al día siguiente, sucedió lo mismo. De nuevo Dagón estaba caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Bien, los filisteos habían capturado el arca de Dios. Y como otras cosas que cogían a los pueblos, cogían sus ídolos y las cosas que ellos tenían de adoración y las llevaban al templo, como, bueno, eran idólatras, ¿no? Como que, bueno, esto estaba con nosotros y nos daba el poder que tenían ellos, ¿no? Eran un pueblo idólatra y tal. Pero vemos que cuando pusieron el arca de Dios, no era un ídolo sin fuerza, como nos habla la Biblia, ¿no? Y tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no pueden tocar, tienen pies pero no pueden andar, tienen oídos pero no pueden escuchar, sino el arca de Dios es donde estaba la presencia misma de Dios. Entonces, a ponerla junto al dios Dagón, que era un dios con cuerpo de hombre y cabeza de pez, pues la presencia de Dios mismo tiraba al Dagón al suelo, y cuando llegaron lo quisieron volver a poner de pie, y al día siguiente la presencia misma de Dios volvió a tirar al dios Dagón y le cortó la cabeza y las manos, ¿no? La cabeza y las manos simboliza lo que puede hacer y lo que puede pensar, lo que puede dirigir. La cabeza es la que dirige, las manos las que hacen, las que mueven y las que tocan, ¿no? Esto tiene un sentido espiritual también, de que donde Dios está, Dios no comparte su gloria con nadie, con nada. Donde Dios está, no puede estar los ídolos, no puede estar el pecado. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios nos quiere celosamente, 100% de nuestra vida. No podemos estar sirviendo a Dios con idolatrías, ni con nada que no sea santo. Sabemos que no somos santos, en el sentido de puros, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia, pero nuestra intención tiene que ser seguirle, adorarle y buscarle de todo corazón, poner nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas en Él. Y si hay pecado, que siempre lo hay, arrepentirnos y irnos librando del pecado y ser cada vez más altos en santidad, ¿verdad? Bien. Los filisteos lo cogieran como trofeo de guerra
Y ahí vemos como Dios no comparte gloria con nadie y enseñó a los filisteos su poder, mediante que no solamente que rompió la estatua del Dagón, sino pronto se dieron cuenta de que el arca allí era una fuente de sufrimiento para ellos. Vamos a leerlo después. Al tener ellos, al tener ellos el arca del pacto allí, entonces Dios empezó a mandar unas enfermedades sobre todos los filisteos, ¿verdad? Se cree que la enfermedad fue la peste, porque vamos a ver después, la peste se transmite por medio de ratas, ¿no? Ratones, ¿no? Cuando el arca del pacto estaba en la ciudad de los filisteos, en la de Asdod, empezaron a salirle tumores a la gente y a haber gran mortandad sobre ellos. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Cogieron y les llevaron a otra ciudad y la cambiaron de otra ciudad. Fueron hasta 5 ciudades de los filisteos y en cada una pues seguía la peste, arrasando todos los filisteos, ¿no? Entonces, al final, decidieron deshacerse de ella, se dieron cuenta y dicen, uff, esto no es como nuestros ídolos. Aquí está el poder de Dios. Entonces dijeron, no queremos saber nada de esto, ¿no? Entonces dicen, hay que mandarla a Israel, a ver cómo hacemos, ¿no? Bien. Dice, entonces, la mano dura del Señor, en el capítulo 6, dice, hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. La versión griega dice, tumores y ratas aparecieron en su tierra y la muerte y la destrucción estaban por toda la ciudad. Por eso se cree que fue la peste, porque es transmitida por ratas, ¿no? Dice, en el versículo 7, cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. ¿No es como Dios? A los filisteos les está mostrando su poder. Los filisteos estaban viendo, cuidado. Bueno, cogieron el arca y la transportaron de la forma en que los sacerdotes y los adivinos filisteos, recordar esto, lo recomendaron. Dijo el pueblo, ¿cómo podemos hacer? Los príncipes se acogieron a los adivinos. ¿Cómo podemos hacer para devolverles el arca? ¿Qué hay que hacer? Entonces los adivinos se pusieron a pensar y decidieron la manera, ¿no? Dice, hay que hacer una ofrenda de oro de expiación por nuestras faltas, y eso iba en forma de tumores pequeños y de ratones de oro, ¿no? Dice, y la colocaron en un carro nuevo tirado por 2 vacas recién paridas y separadas de sus terneros. 1 Samuel 6:3. Devuelvan el arca de Dios de Israel junto con un regalo. Les dijeron, estos son los adivinos a los príncipes, ¿no?, de los filisteos. Dicen, envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda tenemos que enviar?, preguntaron. Entonces le respondieron, ya que la plaga les hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 túmulos de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para mostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirles a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar de ir a Israel. Bueno, aquí vemos muchas cosas, pero no vamos a parar en ello. Vemos el testimonio de Dios ya, como los filisteos sabían de lo que había pasado en Egipto y tal, y estaban viendo el poder de Dios, los filisteos, los paganos, ¿verdad? Pero, como pasa hoy en día, si nos paramos un poquito en la palabra y nos ponemos a reflexionar, como pasa hoy en día hay algo muy evidente. Fijaros, cogieron a 2 vacas recién paridas, separadas de sus terneros, a 2 vacas que nunca habían llevado un yugo. O sea, que nunca se les había puesto. ¿Sabes lo que es el yugo, no? El yugo lo que se pone a los bueyes para arar, ¿no? Es un yugo que van 2. Normalmente se ponía cuando dice Jesús, llevad mi yugo, son nosotros que soy manso y humilde de corazón. Se refería cuando un buey joven, inexperto y rebelde, querían enseñarle a arar, lo ponían junto con otro viejo, grande, y ya que sabía, entonces le ponían el yugo encima. Entonces, ¿qué pasaba? El buey rebelde, nuevo, joven y tal, que no sabía, lo que intenta es zafar si no quiere, y el otro tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Entonces, el joven se da cuenta de lo único que hace es daño, hacerse daño. Y entonces, se acopla el yugo, ella es como que ya está hecho para el yugo, ¿no? Entonces, las vacas que no tenían un yugo, que no les habían puesto un yugo encima, eran vacas rebeldes, ¿no? Eran vacas que no iban a dejarse poner el yugo y ir, ¿no?, a donde querían que les llevaran. Bueno, esta gente dijeron ponerles el yugo a estas vacas recién paridas, y si van derecho hacia el camino de Israel, entonces sí es que el Dios de Israel
está en esto. Fijaros qué cabezones. Estaban viendo todo lo que Dios estaba haciendo y aún encima ellos estaban poniendo todas las trabas. Bueno, a ver si esto es una coincidencia. Las vacas recién paridas también tenían una razón de ser. Una vaca recién parida no la puedes alejar de sus crías. Entonces, fijaros, pusieron vacas recién paridas, que no habían tenido yugo, que no conocían el camino. Y dice, bueno, mira, le ponemos un carro y ¿qué tienen? Y si van para el pueblo de Israel, es que Dios las manda, el Dios de Israel. ¿Qué pasó? Que fueron. La historia podemos leer y estudiar, pero en resumen, los filisteos, aún así, escogieron vacas que no habían llevado yugo recién paridas para que no llegaran a Israel y decir así que todo era una coincidencia. ¿Cuántas personas hoy en día tienen la misma actitud? Viendo los milagros de Dios, aún mismo en su propia vida, se llenan de excusas y niegan la verdad. ¿Cuánta gente he visto yo de un día decir, wow, oh, Dios, lo que ha hecho en mi vida, tal? Y al tiempo sabemos, no, eso fue una... ¿no? Bueno, sabemos, ¿no? Bueno, los filisteos no pudieron estar en la presencia de Dios. Y ahora vemos que el arca llega al pueblo de Bet-Semes. Luego lo leer si queréis. Dice, cuando el pueblo de Bet-Semes, que era israelita, dice que estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, bueno, hicieron un holocausto y tal y cual, y bueno, muy bien, todo el pueblo contentísimo, todos eran felices, ya tenían el arca del Señor allí, y estaba todo muy bien. Pero, otra vez, la falta de santidad, la falta de temor de Dios, hizo que esta gente mirara dentro del arca del pacto, lo cual no podían hacer. Sabíamos que era santo, o sea, solo los levitas, ¿se acordaron? Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, bueno, el arca la habían quitado y tal, pero esto es que a ver qué hay aquí. Y resulta que nada más abrieron 70 hombres israelitas, se murieron, por falta de temor de Dios, por no tener respeto a la santidad de Dios. La curiosidad pudo más que el temor de Dios. Vemos que en el caso de Moisés, la ira sobrepasó al temor de Dios. Y Moisés fue castigado, no pudiendo entrar a Canaán. Aquí vemos que la curiosidad pudo más que el temor de Dios en esta gente y murieron 70 hombres, ¿no? Entonces, por causa de esta irreverencia, Dios les hizo morir y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado. Y dijeron, ¿quién puede estar delante de este Dios santo? Luego ya se enteraron, cada vez se dieron cuenta, ¿no? ¿Quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a otra ciudad diciendo, los filisteos han devuelto el arca, descended y llevarla de nosotros. Ya no querían saber nada del arca. Cuando se enfrentaron a la santidad de Dios y vieron lo que significaba la santidad de Dios, ya no estaban tan contentos. Cuando pasa muchas veces, acordaron la semilla, ¿verdad? La semilla que va cayendo, dice que cae, ¿verdad? Sobre en las piedras y que como no tiene raíz, enseguida se seca, se muere, ¿verdad? Esos son los que escuchando el Evangelio dicen, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y tal y cual. Pero como no nacen de nuevo, como no entregan sus vidas, enseguida las cosas de este mundo son más importantes que las de Dios, ¿verdad? Y esta gente lo mismo, vieron venir el arca y se pusieron todos contentos, hicieron holocaustos, hicieron lo que tenían que hacer, pero la curiosidad pudo más que el temor. Miraron dentro, murieron y luego dijeron, no queremos saber nada de Dios, ni nada, llevároslo, ¿no? Bueno, la enviaron aquí, la condujeron a casa de Abinadab y consagraron a su hijo Eleazar para que la cuidara, donde permaneció el arca por 20 años, metida en la casa de este hombre. Dios bendijo esa casa y este hombre. Pero fíjate que dice que consagraron a su hijo Eleazar para que la cuidara. Ya hubo algo ahí, consagraron a alguien para que cuidara el arca. Entonces, finalmente, David, acompañado por 30.000 israelitas, dijo, ¿dónde está el arca de Dios? ¿Cómo podemos estar aquí? Vamos a traerlo para aquí. Vamos a traerlo otra vez para Jerusalén. El arca tiene que estar aquí, vamos a hacerle una casa y tal y cual, ¿no? Bueno, dice que
fue acompañado por 30.000 israelitas, fueron allí a Kiriat Jearim a llevar el arca a Jerusalén. El arca era un símbolo de la presencia de Dios, ¿verdad? Un objeto muy santo, que debía estar escondido en el lugar más santo del tabernáculo, en el lugar santísimo. Leemos en 2 Samuel 6. Tened paciencia, ahora viene. Ahí murió otro, ¿no? Sí. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Balá de Judá, que es Kiriat Jearim, que venía antes, tiene otro nombre, pero es la misma ciudad, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpos, panderetas, castañuelas y címbalos, o sea, adorando a Dios. Iban delante del arca, adorando a Dios, contentos, 30.000 personas, las tropas más selectas de Israel. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza extendió la mano para que el arca de Dios no se cayera al suelo. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Uza y Dios lo hirió de muerte debido a lo que él hizo. Estamos otra vez en la misma historia que antes, ¿no? ¿Por qué Dios castigó de aquella manera a Moisés? Si era un hombre manso, humilde de corazón, obediente, un líder que él había puesto. Y ahora vemos que este hombre que va a agarrar, ¿verdad?, el arca para que no se caiga y se haga pedazos, nada más le va a echar la mano, Dios le mata. Te quedas pensando y dices, pues no es justo, ¿no? Es como desmedida, ¿no? La reacción de Dios es como desmedida. Y aquí estamos hablando de la santidad, de lo que importa a Dios la santidad. Si leemos la palabra por encima no nos vamos a dar cuenta. Y nos van a venir las dudas, como tanta gente, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y Dios entonces por qué? ¿Y si tal? ¿Y Dios entonces por qué tal? Pero si vamos a la palabra, la estudiamos, miramos el contexto y miramos lo que significa y escudriñamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta del porqué de las cosas, ¿verdad? Más o menos de casi todo. Hay cosas que Dios no nos revela, pero hay otras muchas que sí. Vamos a ver qué pasó aquí, ¿no? Seguimos leyendo. Así fue como Uza murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Uza y llamó a ese lugar Pérez Uza, que significa desatarse contra Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo poder regresar al arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino la llevó a casa de Obed-Edom en Gad. Y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Bueno, luego acabamos de leer aquí, porque vamos a ver primero qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Vamos a ver. Dice que David, cuando fue a por el arca, dice que lo metió en una carreta, subió al arca y la llevaron a Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba haciendo lo mismo que hicieron los filisteos, ¿verdad? Lo mismo que habían hecho los adivinos y los sacerdotes idólatras de un pueblo pagano. David ahí pecó contra Dios por falta de entendimiento. Pecó contra la santidad de Dios en desobediencia. Vamos a verlo. De acuerdo con las instrucciones de Dios, el arca debía ser transportada por los hijos de Coat, los coatitas, quienes la llevarían sosteniéndola por barras insertadas en anillos. La palabra de Dios, sabemos que Dios, decíamos el otro día, lo que significaba santo, y sabíamos que había cosas que eran consagradas y apartadas, que serán cosas santas también, ¿no? Una de ellas era el arca de Dios. Y había instrucciones específicas de cómo había que tratar todas estas cosas. Y para llevar el arca de Dios, tenían unos anillos donde se metían unas varas largas y 6 hombres tenían que cargarla, irla cargando. No decía nada de bueyes ni de carretas, sino había unas especificaciones
de cómo hacerlo. En la palabra de Dios estaban Levíticos, Números y tal. Eso debería de saberlo David. Entonces, dice, números 4, vamos a leerlo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Vemos que en la palabra de Dios había unas condiciones bien específicas de cómo hacer las cosas. Y vemos que decía que era muy sagrado, objetos más sagrados. Luego en el 15, números 4 también dice, el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante, sino morirán. Vemos que nadie debe mirar dentro del arca o moriría. Y el día que el arca fue transportada a Jerusalén fue de gozo y alegría, pero habían olvidado la palabra de Dios. Como dijo Oseas, que ya lo hemos estudiado varias veces en Oseas 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4. Eso, sí, Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Decíamos que habían olvidado cómo transportarla. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. La ley instruía de una manera, pero esta fue subida a un carro nuevo tirado por bueyes. Lo hicieron igual que los filisteos, el pueblo pagano influenciado por sacerdotes, y adivinos idólatras. ¿Cuántas veces, y esto va para todos, escuchamos? Yo lo he hecho. Incluso he predicado cosas que había escuchado, ¿verdad? Porque las había escuchado tantas veces y hasta las he predicado. Y veo mucha gente también que habla de cosas y dice, no, porque esto Dios dice y tal y cual, pero no viene en la palabra. Como hablamos el otro día en la prédica, en Hechos, dice que unos griegos que escuchaban a Pablo decían, bueno, Pablo sí, me parece muy bien, pero ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba en verdad escrito en las Escrituras. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No podemos hablar de lo que oímos, sino tenemos que escudriñar las Escrituras a ver si es verdad. Fijaros que ahí David cayó en ese error. Dijo, ¿cómo transportaron el arca? No, mira, con unos bueyes encima de un carro de madera y lo transportaron así. Venga, pues vamos a hacerlo de esta manera. Creyó que estaba bien porque había venido de la tierra de los filisteos hasta allí de esa manera. Pero los que habían hecho eso no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Y lo que es peor, y tal y como lo habían hecho, no tenían nada que ver con el mandato de Dios. Hay que tener cuidado que no nos pase lo mismo. Siempre tenemos que verificar en la palabra de Dios lo que nos dice. No podemos decir, bueno, esto es así porque lo he escuchado tantas veces. Escudriñemos las Escrituras, para eso están. Escudriñemos las Escrituras. Dios de verdad, Dios en su misericordia perdona, pasa por alto, pero enseña, redarguye y corrige, ¿verdad? Yo he hablado cosas porque las había escuchado tantas veces que hasta he predicado por ellas, y luego cuando me he parado en la Biblia y me he puesto a mirar, me di cuenta de que muchas cosas de las que prediqué no son ciertas. A ver, no son malas, pero no son ciertas 100%, como la palabra de Dios dice, son cosas humanas, entendimientos humanos y cosas humanas, que uno habla porque las ha escuchado tantas veces, pero cuando vas a la palabra de Dios dices, y tienes que arrepentirte, pedir perdón a Dios. Ay, Señor, perdón por ser tan necio, o por ser tan poco sabio de predicar lo que escucho. Sino tenemos que mirar cada cosa que prediquemos, cada cosa que miremos, cada cosa que hablemos. Tenemos que tener una base bíblica con un contexto para no equivocarnos, porque la santidad de Dios es algo muy, muy importante y Dios lo tiene muy, muy en cuenta. Fijaros
¿Qué problema hubo aquí? Murió una persona. ¿Responsabilidad de quién? ¿De Uza por meter la mano? Responsabilidad de David, que era el rey, que era el que mandaba y que también era el sacerdote. Era una procesión llena de júbilo y un momento feliz. Pero cuando los carros tropezaron y parecía que el carro se daría la vuelta, Uza se acercó para firmarla y en forma instantánea fue muerto por Dios. Otra vez repartimos el verso de Romanos 12, tantas veces lo hemos dicho aquí. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo grato y lo perfecto. No vivamos por lo que el mundo dice y por las cosas de este mundo. Me iba a meter otra vez con este de barbas, que no sé si es hombre o mujer, es un poco raro. Pero, Conchita. Conchita, no sé cómo se llama. Pero no es eso, sino es que vemos que la sociedad va cambiando, ¿verdad? Y lo que antes era una perversión, ahora se está promocionando. Lo que tenemos que tener en cuenta, para nosotros y nuestros hijos, es que eso no se haga como algo normal. Porque se empiezan a permear las cosas del mundo, ¿verdad? Se empiezan a... Bueno, pues ya no le damos tanta importancia. Pues todo el mundo lo hace, pues tú ya estás estipulado. Bueno, pues igual, hombre, la gente cambia, las cosas cambian, los tiempos cambian, igual, pues Dios permitiría eso. Dios en su palabra lo ha dejado todo estipulado. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado de no dejarnos leudar la masa por las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo cada vez van cambiando más y más hacia la inmoralidad y hacia lo que no es santo. Vale, tenemos que estar leyendo la palabra y mirando, ¿qué Dios dice? Pues esto es lo correcto, por mucho que el mundo diga que no. ¿De acuerdo? Juan 17. Bueno, la manera de hacerlo, como estoy diciendo, es según la palabra perfecta de Dios, como nos relata el Evangelio de Juan, con estas preciosas palabras de vida que salieron de la boca del Señor Jesús. Dice Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo. Dios no nos va a quitar del mundo, para eso somos luz en el mundo, somos sal en el mundo. Dice, si no, te pido que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Hazlos santos con tu verdad y enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Como decía Pilatos, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Cuando estaba con Jesús, le dice, ¿y qué es la verdad? Le preguntó y dejó la pregunta en el aire. Aquí vemos qué es la verdad, la palabra de Dios. Jesús se lo podía haber dicho, pero Jesús conocía el corazón de Pilatos, sabía que lo iba a cambiar. Bueno, vemos aquí la diferente respuesta de Moisés en cuanto a la corrección de Dios, que vimos el otro día. Moisés fue manso y humilde, pero la respuesta de David fue de frustración e ira en contra de Dios. ¿Por qué Dios había sido tan severo con Uza? Sabemos que David había olvidado las instrucciones dadas por Dios en la ley con respecto a cómo debía transportarse el arca. Incluso se debía haber dado cuenta de cuán santa era el arca y parece que olvidó cuántos habían muerto previamente a no haber mostrado la reverencia necesaria en la presencia de Dios. Acordaros que habían muerto un montón de los filisteos y luego habían muerto los de Bet-Semes cuando habían mirado en el arca. David tenía que haber dado cuenta de la santidad de Dios, de lo que significaba el arca de Dios, pero se pasó todo por alto y con la cabeza loca, sin sabiduría y sin nada, dijo, venga, vamos a llevarla a Jerusalén. Pero no es como Dios quería, Él lo hizo a su manera, lo hizo en la carne y a su manera, y vimos lo que pasó, ¿no? Dios arruinó la celebración de David y David se disgustó. Solo después de haber leído y buscado en los libros de la ley, David comprendió su pecado, el cual hizo morir a Uza, su irreverencia y su falta de temor. La irreverencia es una enfermedad peligrosa, aun cuando pensamos, como David, que nuestros motivos pueden ser sinceros. En adoración a Dios podemos estar sinceramente equivocados. Esa frase es muy guapa, estar sinceramente equivocados, o sea, estás equivocado sin darte cuenta. O sea, no haces las cosas por maldad. Fijaros, David tenía toda la buena intención del mundo, quería llevar el arca a Jerusalén. Su intención era buena, iba todo gozoso, iba contento, pero no era la manera de Dios. Podemos estar haciendo cosas y estar sinceramente equivocados. Bueno, nada, pues hago esto y tomo esta decisión y ya está. Y Dios seguro que bendice. Y luego nos llevamos la sorpresa de que Dios no bendice
porque no hemos mirado en la palabra y no hemos basado esa decisión en la palabra de Dios y en su Espíritu Santo. Podemos estar muchas veces, sinceramente, equivocados. Si sabemos que hacemos mal, ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Pero si hacemos mal por no mirar, por no buscar en la palabra, nos vamos a llevar una sorpresa. Y va a pasar como con David. De repente se le muere el hombre este y se enfada con Dios. ¿Por qué? Luego se dio cuenta. Luego dice que debió de leer la Biblia, meditar y tal, y se dio cuenta y dijo, lo hice todo mal. Y entonces cambia su actitud. Debemos de recordar constantemente su santidad y ser temerosos, o sea, reverentes hacia Él, y lo que manifiesta por medio de su obediencia a su santa palabra, sus instrucciones y mandamientos. Ahora vamos a leer un ejemplo de esta verdadera oración. Recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era un adorador, lo cual nos lleva a recordar este versículo tan importante en 1 Corintios 10, que el contexto nos habla de que en tiempos pasados la gente no tenía temor de Dios y no tomaba en cuenta la santidad. Y con esta advertencia se nos instruye a nosotros. Así que, si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que se caiga. ¿No sea qué? Se caiga. Si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta que no se caiga. La Reina Valera dice, si alguno quiere estar firme, tenga cuidado de no caer. Luego vemos que David llega y cargan el arca. Entre la gente que tenía que cargarla, dice que cada 6 pasos hacían una ofrenda a Dios. Iban adorando y saltando delante del arca de Dios. Y así entraron a Jerusalén. Y él iba vestido de sacerdote, con un efod de lino. Iba saltando y adorando delante del arca de Dios. Y Dios estaba complacido porque se estaban haciendo las cosas como se tenían que hacer. Fijaros qué diferencia. ¿Qué pasa? Que la adoración de David no le pareció bien a esa mujer. Mical lo vio y dice, pero qué rey se pone así delante de las plebeyas, más o menos, ¿no? Dice la palabra, casi desnudo, ¿no? Y él dice, bueno, yo hago esto delante de Dios. Y Dios fue complacido porque lo que hizo fue castigar a Mical por esas palabras y se quedó sin tener descendencia. Pero vemos cómo Dios aceptó la manera en que hizo David. ¿Por qué? Porque luego iba gente cogiendo el arca como tenía que cogerla, y iban haciendo ofrendas, y él iba saltando y bailando delante del arca de Dios. Vemos cómo Dios ve el corazón. Mical lo que vio fue la carne, vio, un rey vestido con un lino fino dejando ver todas sus intimidades a toda la gente y tal. David le dice, esto lo hago para Dios. Y Dios estaba viendo el corazón de David y bendijo a David en ello, ¿verdad? Hay gente que critica a iglesias donde se practica la danza, hermana nuestra, ¿no? Hay chicas bailando y tal, y las critican y dicen que eso no es de Dios, pero no han leído esta parte de la Biblia. Depende todo con el corazón, porque sabe si se hace de forma correcta. Dios agrada en la adoración, sea en la danza, en la canción, en todo lo que hagamos para Dios. Dios agrada, Dios ve el corazón. Ahí vemos como Dios agradó de David, aunque a los ojos de la gente parecía algo como pues no muy propio de un rey, pero él lo estaba haciendo para Dios y Dios se complació de esa adoración, pero no se complació de lo otro porque no estaba basado en la palabra. Bien, ¿qué hora es? Uy, no me queda tiempo. Bien. Hemos visto unos ejemplos de cómo la santidad de Dios se manifiesta de una forma muy fuerte, ¿verdad? Con Isaías, con Moisés, con David, con grandes hombres de Dios, ¿verdad? Pero todo está en el Antiguo Testamento. Dice, bueno, pues el Antiguo Testamento era por ley, ¿no? Y Dios era así de estricto, pero bueno, ahora que Jesús vino, murió por nuestros pecados, es un nuevo pacto, el pacto de gracia, ya es diferente, ¿no? Pero vamos a ver un par de ejemplos así rápidos del Nuevo Testamento, cómo Dios sigue siendo el mismo Dios. Decimos que Dios no cambia, ¿verdad? Dios es inmutable, no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre, el mismo. Su palabra no cambia, su palabra Él es eterno, ¿verdad? Vamos a ver
Estaba recordando esta semana que estábamos leyendo Daniel, Sí. que también sucede que no solamente el arca, sino los utensilios Ujú. que habían sido Santificados. santificados, que los usa uno de los reyes de Belsasar Ujú. para hacer vender una y hacer fiesta. fiesta con eso, y que era tanto que fue la historia de la mano que se había escrito. Sí. De un dedo que está escribiendo y dice, ¿qué dice? Dice que esto se ha acabado. Y esa misma noche Ujú. Esa misma noche se es murió. tanto la santidad de las cosas separadas para el Señor, Ujú. que aún no solamente el arca, sino lo que Todo lo que utensilios estaba había era sido separado y consagrado para Dios. Ujú. ¿Y no había un rey de estos días también que quería coger algo? Sí, bueno, muchos reyes cogieron y de hecho quemaron todo el tesoro del rey Salomón que fue juntando y tal. Pero vamos a acabar, es que quiero leeros esto. Hay otra, estoy cogiendo ejemplos que aparentemente parecen muy fuertes y parecen no tener un entendimiento claro. Parece que hay mucha la severidad de Dios, ¿verdad? Dice, uy, qué Dios tan severo, ¿no? Pues este Dios que mandó a su hijo a morir en la cruz, este Dios que tanto nos ama, que nos envuelve con su presencia, que nos da su Espíritu Santo. Y fíjate qué ejemplos, qué duro trata en la Biblia, porque Dios su santidad la manifiesta celosamente y la tiene celosamente. Y para nosotros tenemos que entender que la santidad de Dios es algo puro, es algo que Él guarda celosamente y que quiere darnos a entender. Vamos a ver, en la iglesia recién constituida, en el Nuevo Testamento, Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, ya la iglesia estaba constituida y pasó algo muy, muy especial, que todos conocemos, ¿eh? En el comienzo de la comunidad cristiana había un cuidado especial por la gente sin recursos, los pobres, huérfanos y viudas, ¿verdad? Los creyentes sabíamos que se reunían todos, ¿verdad? Dice que compartían todos, que se reunían a adorar, a cantar, a tomar la cena del Señor, y dice que compartían todo lo que tenían. Acordamos de eso, ¿verdad? Es bien importante. Las primeras comunidades vivían todos juntos, daros cuenta que eran perseguidos, algunos estaban en las catacumbas y se reunían todos en comunidad, ¿verdad? Y vendían lo que tenían y lo compartían todo entre todos, en una comunidad muy buena, ¿no? Dice que había un cuidado especial por los pobres, por los huérfanos y las viudas, que vendían sus posesiones y llevaban el dinero a los apóstoles para suplir las necesidades de la recién constituida iglesia, ¿verdad? Todos conocemos este relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles. También conocemos de dos personas de esta primera comunidad que hicieron eso. Bueno, conocemos a Bernabé, que dice que vendió una propiedad, le dio a todos los discípulos para repartir todo, ¿no? A los apóstoles para repartir todos. Pero luego hay un matrimonio, Ananías y Zafira. No sé si os suena, creo que viene en Hechos 5, no lo apunto aquí, creo que es Hechos 5, sí, ¿verdad? En Hechos 5. Y dice que esta gente también vendieron una propiedad que tenían, ¿verdad? Pero no tuvieron en cuenta ni la santidad ni el temor de Dios. Ananías y Zafira vendieron su propiedad y dieron una parte a los líderes, pero se dejaron para ellos otra parte. Bien, tenían derecho a hacer eso. No tenían que vender y darlo todo. Nadie les pedía eso. Ellos vendieron y podían haber dicho, mira, esta parte para la comunidad, esta parte nos la quedamos nosotros, ¿no? Pero ellos quisieron engañar, decir, bueno, mira, vendimos y os lo damos todo. No sé cuál era el motivo o la razón, lo que sé es que tuvieron muy poco temor de Dios. No tuvieron en cuenta ni la santidad ni el temor de Dios. Pero cuando su pecado quedó expuesto, ¿verdad? Recordamos que todo sale a la luz, ¿verdad? Nada va a quedar escondido. Pedro los confrontó y ambos murieron. Dios los mató. También dice que cuando Pedro confrontó a Ananías, dice que cayó muerto. ¿Y cómo se estaban sacando el cuerpo de él cuando vino la mujer y también cayó muerta, ¿no? Dios les quitó la vida, ¿no? ¿Por qué? Por falta de temor de Dios. Por falta de temor a la santidad de Dios. Porque Pedro dice, no nos estés mintiendo a nosotros, sino que estás mintiendo al Espíritu Santo. Dice, no nos estés mintiendo a nosotros, estés mintiendo al Espíritu Santo. Bien. Un gran temor vino sobre toda la iglesia, normal, ¿no? A ver.
al ver la manifestación de Dios. Bien, esto nos puede parecer un poco exagerado, ¿no? La relación que Dios tuvo con ellos, ¿no? Como la historia de Moisés, ¿no? Que no le permitió llegar a Canaán, o la historia de David, que por tocar el arca para aguantarla, ¿no? Sinceramente equivocado. Quería hacer algo para que el arca no se cayera, ¿no? Ayudar a Dios a ver si a Dios le iba a pasar algo, si iba a lastimar o algo así, no sé. Y vemos que la reacción de Dios fue acabar con la vida de Uza, ¿verdad? Y dice, pues, no veas, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que parece un poco exagerado, ¿no? Pero también vemos que Dios tiene en su santidad como algo alto, sublime, ¿verdad? Es algo muy importante para Él, ¿no? Y en el contexto de la santidad de Dios estamos viendo que no es exagerado. Estamos viendo que este matrimonio inventó el Espíritu Santo y fue una ofensa a la santidad de Dios. ¿Por qué les trató de esta manera? Quizá porque en ese tiempo se estaban sentando a la base de la iglesia. Bueno, esta cosa mía, ¿eh? Así como la manifestación del Espíritu Santo en aquellos tiempos era más poderosa que ahora, porque vemos que cuando Pedro predicaba se convertían 3.000 personas, luego vemos que hasta la sombra de Pedro iba sanando, vemos como el Espíritu Santo estaba muy activo, la manifestación del Espíritu Santo estaba muy fuerte en aquella época, porque estaba creciendo la iglesia, porque empezaba a expandirse de una manera muy espectacular. Entonces se necesitaba la manifestación del Espíritu Santo para que la gente viera y creyera, ¿verdad? Pero también se necesitaba la manifestación del Espíritu Santo, como pasó con Ananías y Zafira, para que el temor de Dios también creciera entre la gente. La gente, al ver lo que le había pasado a Ananías y Zafira, tuvieron un temor muy grande. Cuando vieron se dijeron, uff, estamos tratando con un Dios santo, un Dios celoso de su santidad. Y Dios dejó eso para que toda la comunidad cristiana de aquella época entendiera lo que era la santidad y el temor de Dios. Y por último, ya son casi las 10, vemos otro ejemplo en 1 Corintios 5. Bueno, no, es otro ejemplo de esto en 1 Corintios 5. Dice, sí, he decidido dejar, este es Pablo hablando, ¿no? De un hombre que está saliendo con la mujer de su padre y tal, bueno, una cosa un poco rara, ¿no? Y dice, he decidido dejar a este individuo a merced de Satanás. Esto lo está diciendo Pablo, ¿verdad? A ver si queda destruida su condición pecadora y él, animado por el Espíritu, se salva en el día del Señor. En otra versión dice, he decidido echarlo de la iglesia para ver si se salva. La cosa no es para que os sintáis orgullosos. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? O sea, Pablo estaba echando de la comunidad, de la iglesia, a un hombre que estaba en pecado y no quería cambiar, para que su ejemplo no pervirtiera a los demás. Un poco de levadura hace leudar toda la masa. Dice, eliminad todo el resto de la vieja levadura y sed masa nueva, ya que sois panes pascuales para Cristo, que es nuestra víctima pascual. Ya ha sido sacrificado. Así que hagamos fiesta, pero no a base de la vieja levadura, me refiero a la maldad y la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y la verdad. Vemos que Pablo echó a este hombre de la iglesia porque era pecador, no se quería arrepentir, y dice, mira, échale fuera, a ver si echándole fuera y viviendo en el mundo se da cuenta de lo que pierde y puede arrepentirse. Fijaros, hay una cosa, hay un dicho del mundo, ¿no?, que dice que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. A mí me pasó una vez con un líder que tuve, no era el pastor, era uno que estaba por debajo del pastor, y era muy seco, era extremeño y muy mal encarado, y decía las cosas muy mal, todo hay que decirlo, ¿no? Pero, el tío, y todos estamos en contra de él, ¿no? Pero, el día que lo cambiaron para otro sitio, quedó todo sin unidad. Él unía a todos. Él unía a toda la gente así, más o menos, que llevamos ministerios. Él nos unía a todos. Con su manera de ser y tal y cual, él no dejaba, y nos tenía todos unidos y todo funcionaba. Cuando él se fue, cada uno íbamos por un lado y todo fue un desastre. Y ahí yo me quedé con esta frase. Dije, fíjate, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No me había dado cuenta del trabajo que Dios le estaba dando para hacer a él,
hasta que se fue. Y ahí me di cuenta de todo lo que él hacía. Yo solo veía de él que era mal encarado, que era un borde, que decía mal las cosas, que tal, no hacía este tío, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, cuando se fue, me di cuenta cuál era el ministerio que Dios le había puesto, lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Y te quedas un poco así y dices tú, uy, qué burro soy, o qué ciego soy, mejor dicho, ¿no? No veía yo esta parte. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, que Dios sea así. La iglesia es el lugar donde Dios habita ahora, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, los redimidos, aquí en la tierra. Dios es santo y por lo tanto su iglesia debe ser santa también. El pecado de Ananías y Zafira fue una ofensa al Espíritu Santo, a la santidad de Dios, y también a los creyentes que formaban parte de la iglesia. Este acto de Dios creó temor sobre toda la iglesia. Fue una exhortación a vivir en la santidad y el temor reverente. El temor reverente es la actitud de los hombres frente a un Dios santo. Y otro ejemplo lo podemos ver en la Santa Cena. Lo leemos en 1 Corintios 11. Está hablando, Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, todos sabemos de la cena, ¿no? Lo hemos leído muchas veces, ¿no? Dice, cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, está soltando a los corintios. A ver, contexto. Los corintios eran una iglesia donde había dos tipos de gente, unos que tienen dinero y otros que no, ¿no? Era una iglesia rica en dones, pero eran muy carnales. Claro, se puede ser rico en dones y carnal. Era una iglesia rica en dones, pero muy carnales. Y entonces, Pablo estaba viendo que la gente que cuando iban a celebrar la cena del Señor, todos sabemos lo que es, luego vamos a verlo, cuando la cena del Señor es, cuando dice Jesús, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, mi sangre que va a ser derramada, cada vez que reináis, haced esto en recuerdo mío. Entonces la cena del Señor es un recuerdo de lo que Cristo hizo en la cruz, de que Él murió por nosotros, nos redimió del pecado y que gracias a eso somos libres. Entonces es un recordatorio, un acto en el cual recordamos que somos salvos por gracia, por la muerte de Cristo en la cruz. Tiene su seriedad, está claro, es serio, ¿no? Y dice que hablamos de que no tome la cena indignamente. No hay gente que piensa y dice, oye, he pecado, no puedo tomar la cena, tengo que arrepentirme, ¿no? O hoy he pecado ayer, este domingo no puedo tomar la Santa Cena, ¿no? Porque Dios entonces me va a castigar y tal. No habla de eso, no está hablando de eso. Dios está siempre, ¿verdad? Si eres cristiano está en tu corazón. Dios no dice arrepíntete el lunes por la mañana, o de 8 a 9 todos los días, o arrepentirte puedes arrepentir cuando sientes que has pecado, cuando te das cuenta. Además, Dios quiere las cuentas cortas, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a tomar la Santa Cena, dices, yo soy indigno. Bien. ¿Quién es digno aquí? Todos seríamos indignos de tomar la Santa Cena. Todos somos indignos porque todos pecamos, ¿verdad? ¿Qué está hablando? Dice, cuando ustedes se reúnen en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre mientras otros beben hasta emborracharse. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? Es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren humillar a los que no tienen nada. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les felicite? No, esto no merece ninguna felicitación. No me da tiempo de acabar, pero os explico esto. Cuando Pablo está viendo esto, está diciendo que ellos no están celebrando la cena, que la están celebrando indignamente, porque no están pensando lo que hacen. Ahí se reunían los que tenían dinero, los que eran pudientes, iban antes, comían, bebían y hasta se emborrachaban. Y los que llegaban más tarde, que eran los que no tenían nada, incluso no tenían nada para llevar de comer, se quedaban sin nada. Y entonces Pablo, cuando ve eso, dice, esto no es la cena del Señor, no estáis haciendo lo que Dios dice, no estáis teniendo en cuenta la santidad de este momento. Por eso dice, mire que el que tome la cena, que no lo haga indignamente. Tomar la Santa Cena indignamente es tomar la Santa Cena sin saber lo que estás, sin darle importancia a lo que estás haciendo. Es, como algo más, por ejemplo, un acto religioso. Bueno, sí, voy a tomar la Santa Cena, sí, y has pecado y te da igual. Eso es tomar la Santa Cena indignamente y no tener en cuenta la santidad de Dios. Porque si algo es digno de elogio, si algo merece nuestra devoción, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra gratitud, ha sido lo que Cristo ha hecho en la cruz.
Y de eso se trata la Santa Cena, de mirar lo que Cristo hizo en la Santa Cruz y lo que significa para nosotros. Entonces, como dice muchas veces, cuando la tomamos todos, estáis invitados. No hay nadie, no es un acto excluyente, sino incluyente. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está ahí para limpiarnos y perdonarnos. Indignamente se toma cuando lo tomamos sin pensar en lo que estamos haciendo. Cuando no le damos el debido respeto, ni tenemos el temor de Dios para saber lo que significa. Que no es otra cosa que pensar que Cristo murió por nosotros en la cruz y llevó el precio de todos nuestros pecados. Eso es otra parte de la santidad de Dios. Cuando vemos que dice, los que tomáis la Santa Cena indignamente, muchos de vosotros estáis enfermos y otros muchos se mueren por tomar la Santa Cena indignamente. Y hasta aquí habría mucho más que hablar de la santidad de Dios, pero tampoco vamos a extendernos más. Espero que haya quedado bien claro y que intentamos vivir en la santidad y en el temor de Dios. Y nada más, vamos a orar. Y cerramos la reunión, Ceci. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta reunión, por este momento, por enseñarnos más de ti, Señor. Es muy valioso lo que tú nos estás enseñando. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica, Señor, y a poder desarrollar todo lo que tú depositaste en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque ni siquiera nosotros sabemos las riquezas que tú tienes para nosotros, Señor. Sí, Señor. Te amamos porque tú eres muy misericordioso, tú eres un Padre verdadero, Señor. Te pedimos que nos purifiques, nos perdones en cada momento y que tu Espíritu Santo esté en todo momento, Señor, escudriñándonos, esté hablándonos, esté mostrándonos, Señor, para que podamos tener cuentas cortas contigo, Señor, y poder vivir en santidad, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a Gili que está enferma, a Adri y a todos los que no pudieron venir, Señor, y a aquellos que están asistiendo por internet, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, Señor, y pueda ser de gran bendición. En el nombre de Jesús, bendice este hogar también y a Luis y a su familia. En el nombre de Jesús.